Bien, vamos a pasar entonces a el tercero de los pensadores de esta primera etapa del mecanicismo. Este pensador, a diferencia de lo que pasa con Hobbes, es recordado en la ciencia, pero poco recordado por sus ideas en la política y en la sociedad. Hobbes fue muy bien recordado, o es muy bien recordado por sus ideas en la política, pero es poco recordado por sus ideas científicas. De hecho, es nada recordado por sus ideas en ciencia, justo porque a nada atinó en cuestiones científicas. Su materialismo y su visión mecanicista o eran préstamos tomados de la visión cartesiana, o su visión de la ciencia era un préstamo tomado de la visión baconiana de la ciencia. En el caso de Boyle sucede algo totalmente diferente. Boyle es también defensor de la teoría corpuscular, como casi todos los mecanicistas, que es esta imagen de que el mundo está compuesto por materia y que la materia está dividida en corpúsculos o átomos. Sean átomos o no, finalmente son corpúsculos de materia. Y también como Hobbes, defensor del método baconiano de la ciencia experimental. Uno podría decir que la filosofía de Boyle es en parte filosofía experimental al estilo de Bacon, pero también filosofía natural o filosofía de la naturaleza como lo será al estilo de Newton. Uno podría pensar eso, es decir, podríamos hacer algo así como una suma entre Bacon más Newton y tener un resultado de la operación que nos diera a el señor Robert Boyle. Es decir, me refiero a que sumas filosofía experimental más filosofía natural y pues tienes la filosofía del laboratorio, que es como podríamos denominar a la filosofía de Robert Boyle. La filosofía experimental ya se había sumado a la geometría en Hobbes, ¿no? La filosofía natural ya se había sumado a la geometría en Descartes. Ahora faltaba sumar los dos tipos de filosofías que nacen en la modernidad o que caracterizan la modernidad. La filosofía va a ser o filosofía natural o filosofía experimental. Lo otro que hay, es decir, la llamada filosofía escolástica, pues ya pertenece a una época anterior. Y la llamada historia de la filosofía también va a pertenecer a una época muy anterior. Boyle, sin embargo, es especial, y es especial por 4 puntos que vamos a tratar en esta breve sesión. El primero de estos puntos es que el experimento y la observación, por primera vez en un pensador, van a tener prioridad sobre la teoría. El experimento y la observación. Vean ustedes que aquí no se está diciendo la experiencia, lo empírico, la sensación, no, el experimento. Por eso les hablaba de una filosofía del laboratorio. Es el experimento y la observación, la vieja observación, ¿sí? En lo que sí podríamos incluir la sensación, lo empírico y demás cosas. Pero es el experimento lo que trae Boyle acá, y va a estar sobre la teoría. Entonces, la teoría siempre, en todos estos pensadores que apelaban a la geometría, pues la teoría era la que dictaba las leyes para la naturaleza, para la experiencia natural, para todas las cosas que pudiésemos imaginar. Pero este señor dice no, la prioridad noseológica, no ontológica. Él sí va a creer esta división noseológico-ontológico. Por eso cuando veíamos en la sesión de Descartes, en ese padre de la filosofía moderna, creador de estos dos dualismos, noseológico y ontológico, podemos ver entonces que esa división sigue en la modernidad. Es decir, ontológicamente la teoría es superior, ¿sí?, al experimento, a la observación. Es decir, es fundante de la realidad, mientras que el experimento no es fundante de la realidad, es explicativo de la realidad. Pero noseológicamente, ¿sí?, no accedemos a las teorías. La prioridad fundamental es el experimento, porque no somos Dios, piensa Boyle. Boyle diría, Dios accede a todo por la teoría, pero nosotros tenemos que acceder por el experimento, por la observación, y por eso el experimento y la observación se hacen tan valiosos en sus postulados.
La segunda cuestión es que la especulación filosófica, ¿sí?, dice lo siguiente, y es, la especulación filosófica inicia con principios sin experimentar, y eso lo mantiene él. Ahora, no por ello quiere decir que sean falsos, pero él dice, la especulación filosófica, todo lo que hace parte de la tradición filosófica, inicia con principios, ¿sí?, sin experimentar. Es decir, con principios que solo están postulados por la razón. Y él, ¿para qué dice esto como postulado de su filosofía? Para no meterse en problemas. O sea, él hace a un lado el asunto de discutir con la tradición escolástica. No se pone a discutir con la tradición escolástica, como sí hacen estos señores, porque él está siendo gestor, ¿sí?, está siendo creador de una nueva forma del filosofar, en la que para nada le sirve meterse, ¿sí?, en discusiones de orden teológico, de orden de filosofía primera, de orden metafísico. Para nada les sirve hacer estas cosas. Tercero, una vez que se construye una teoría, piensa él, es decir, una vez que yo no he ido en este sentido, como iban los otros pensadores, sino he ido en este sentido, y he construido una teoría, esta teoría debe estar preparada para responder a nuevos experimentos, porque esta teoría no se va a quedar ahí, no se va a quedar en los libros, nada de eso. Esta teoría va a ir nuevamente, una y otra vez, ¿sí?, una y mil veces al laboratorio. Porque la filosofía, la búsqueda, la indagación no se hace solo en la cabeza, la indagación se hace en el laboratorio, con instrumentos, con dispositivos, con artefactos, con herramientas que nos permitan a nosotros afinar nuestros sentidos. Ya en Boyle no hay una pretendida primacía de la razón, como existen los racionalistas, ¿sí? Aún en los empiristas como Hobbes hay una primacía de la razón sobre la experiencia. No, aún llegando a una teoría, aún llegando a un principio, no se conforma como Descartes. Descartes nunca lleva al laboratorio al pienso, luego existo, jamás se le ocurre ni se le pasa por la cabeza llegar allí. Hobbes nunca lleva al laboratorio, por ejemplo, a su postulado sobre, el hombre es lobo para el hombre. No lo lleva, ni imagina un solo experimento para eso, ni imagina un solo contraargumento para eso. Obra de forma que axiomático-deductiva, ¿no? Siempre lo hacen así. ¿Por qué? Porque ellos sumaron su filosofía experimental, que ya era nueva solo por el hecho de ser experimental y solo por el hecho de ser filosofía natural. Ya era moderna, eso lo hacía moderno, no lo geométrico lo anclaba a la antigüedad. Y entonces, este señor sí lleva la teoría al laboratorio. Y por último, las causas últimas, cree él, y ahí nuevamente habla con los escolásticos, dialoga, ¿no?, se sienta, ¿cierto?, para no discutir, dice, las causas últimas deben existir, ¿no? Claro, el mundo está ordenado, el mundo lo podemos conocer, y dice él, hay un orden en el mundo, y deben existir causas últimas, pero, dice él, antes de llegar a ellas, ¿por qué vamos a empezar por lo más difícil, no? Empecemos por lo más divertido, lo más sencillo. Dice, antes de ellas debemos conocer las causas intermedias de los fenómenos, no del mundo. Y entonces, dice Boyle, pues yo me quedo cómodamente, ¿cierto?, en mi laboratorio. ¿Por qué? Pensaba, los experimentos no solo tienen vida propia, no solo son nuevos seres, no solo son nuevas cosas que emergen. Estaban los objetos naturales y los objetos artificiales. Y ahora tenemos los experimentos. ¿Qué son los experimentos? Piensa él, los experimentos son elementos del filosofar que tienen vida propia, que producen conocimiento útil y que producen nuevas tecnologías, nuevos artefactos, ¿sí? Nos mueven a eso. O sea, la idea de imaginarnos cómo sería la naturaleza en un laboratorio, cómo sería la naturaleza si la ponemos acá, cómo sería si nos traemos a un fenómeno, eso, dice él, nos obliga a crear nuevas cosas. Aquí vemos en esta imagen muchas, incluso el famoso experimento de la bomba al vacío de Robert Boyle y muchos instrumentos científicos que él mismo fabricaba, que él mismo creaba. Entonces, el hombre de ciencia nace con él un nuevo filósofo. Un nuevo filósofo
Por supuesto, la palabra científico no se utiliza en ese momento, se utiliza la palabra filósofo de la naturaleza, por ejemplo, se les dice así. Newton mismo, después de Boyle, se llamará a sí mismo, ¿no?, un filósofo de la naturaleza. Todos, hasta más o menos 1830, se empieza a utilizar el término científico para diferenciarlo de los antiguos filósofos de la naturaleza. Pero eso por el historicismo del siglo XIX, que empieza a clasificar las ciencias y las nuevas ciencias y demás. Pero Boyle hará entonces precisión sobre el nuevo filosofar, ¿no?, sobre la emergencia de una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar está basada en la creación de artefactos. Hasta ese momento a ningún filósofo se le había pasado por la cabeza siquiera concebir el hecho de que dentro de sus compañeros de trabajo estuviesen los artefactos. Dentro de sus compañeros de la razón estuviesen sus artefactos. Y ahí sí, como veíamos en las anteriores sesiones, si nosotros pensábamos en la estructura dualista, ¿no?, que aquí estaba la naturaleza y aquí estaba la mente, el pensamiento, entonces, ¿dónde pondrían ustedes? ¿No? Ahí está, una pregunta para que me lo digan. ¿Dónde pondrían ustedes? Aquí está lo físico, aquí está lo mental, que imaginaron estos dualistas, pero ¿dónde pondrían ustedes el experimento? ¿Dónde pondrían ustedes los artefactos? ¿Dónde están? ¿Sí? Fuera de esto, se saldría el sujeto. Dentro de esto, ¿dónde estará? Tendríamos que hacer otro esquema, otra manera de ver las cosas. Es decir, esto es lo que él trajo. Y eso lo van a seguir, de ahí en adelante, después de Boyle, lo van a seguir todos los filósofos de la naturaleza. Newton y todos los que se inspiraron en la obra de Newton, como lo vamos a ver en las próximas sesiones, se basaban en esa idea, pero no era una idea newtoniana, era una idea que Boyle mismo había creado. Había creado la filosofía del laboratorio, ¿no?, la filosofía del experimento. Y dentro de esa filosofía del laboratorio, pues tenemos la célebre obra que muestra justamente un experimento, ¿no?, un ave puesta, ¿no?, en la campana de cristal, y esta campana de cristal, bajo la idea que Boyle mismo había postulado, a través de combustión se quema el aire, el oxígeno, y el ave deja de aletear dentro de la campana hasta que queda allí, ¿no?, y yace sobre la base de la campana, ¿no? Entonces, hasta el asombro, por ejemplo, ¿no?, y hasta el miedo de las niñas que aparecen en el cuadro por lo que le pasa al ave, ¿no?, se muestra lo que sucede allí. ¿Qué hizo allí? ¿Qué es lo que está mostrando Boyle? Está mostrando la posibilidad de generar un vacío, pero no el vacío ontológico, ¿ven? No es el vacío ontológico. Esto ya han separado las cosas, han dicho, ojo, hay una forma de entender el mundo, que es la filosofía de la naturaleza, la filosofía experimental. Y ahora yo les voy a traer una nueva forma. Podemos entender el mundo a partir de un laboratorio. Podemos entender el mundo a partir de un artefacto, a partir de una construcción. Podemos entender lo que puede pasar al suspender la vida, al suspender el oxígeno, se suspende también la vida, ¿no?, de un ser. Pero les invito a pensar en eso. ¿Qué hace Boyle con esta estructura, con la vieja estructura dualista? ¿Qué va a generar incluso cuando la filosofía del laboratorio invada la sociedad y poco a poco entre, ¿sí?, en las antiguas ideas que estaban en estas instituciones escolásticas que hasta entonces imperaban en la sociedad? Como en otra ocasión había mencionado, Hobbes triunfó en la sociedad, en la política, y empieza a ganar terreno en la política. Pero Boyle triunfa al interior de la nueva filosofía. Y vamos a ver qué es lo que nos va a traer esta nueva filosofía. Nada más y nada menos que la transformación del mundo moderno y la creación del mundo contemporáneo. Con esto, entonces, terminamos esta sexta sesión sobre filosofía de la técnica.
día sucede lo mismo, el miedo a esta sociedad globalizada, ¿no? Entonces están los herméticos que quieren cerrar las puertas de todas las ciudades y volver a los antiguos nacionalismos, a los totalitarismos, ¿no? Como esa falsa idea del patriotismo, quieres tu patria en la medida que haces todo lo posible para enaltecer tu patria, aun cuando tengas que, pues, hacerte en los demás.